sociales de la conducta, para lo cual ya estamos llegando a compartir pantalla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, refiriendo acerca de nuestro tema de bases sociales, vamos ahora ya a iniciar nuestra segunda parte. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita tutora? Bien, se puede captar la imagen, ¿verdad? Sí, de del material de la PPT, sí se puede captar. Listo, muy bien, excelente. Entonces vamos ahora ya a dar inicio. Cuando hablábamos acerca de nuestra primera parte, nos referíamos sobre todo acerca de los tipos de socialización, la familia, tipo de familia y las funciones que van a llegar a presentar las familias. Muy bien, pero a continuación nos vamos a centrar ahora hacia lo que van a llegar a ser los denominados estilos de crianza. Claro, ¿no? Y uno de los acontecimientos más interesantes también dentro de este tema que viene a ser acerca del apego. ¿Y de qué se trata? Bueno, es algo de lo que vamos a ir viendo también nosotros poco a poco. Cuando hablamos acerca de los estilos de crianza, se refiere a que lo que habíamos referido acerca de establecer las funciones, sobre todo la función educativa y la función afectiva, cómo es que se llegan a expresar, cómo se manifiestan en las familias el afecto y la exigencia o el control. Entonces es ahí donde surgen estas modalidades de hacerlo, se le llaman estilos de crianza. Entonces de esta manera, si hablamos acerca de los estilos de crianza, para empezar, nos referimos acerca del estilo autoritario. Claro, vamos a empezar por aquí. El estilo autoritario es aquel que tiene como mensaje psicológico, es así porque he dicho y punto. Este mensaje psicológico se refiere a que la fuerza, el poder, recae en uno de los progenitores. En algunos casos puede llegar a ser en los dos. En el sentido entonces del autoritario, desde el enunciado nos damos cuenta de que llega a presentarse una exigencia en cuanto a las normas o en cuanto a las reglas. Se ejerce entonces aquí una supervisión muy fuerte y la ternura queda restringida. Cuando se habla acerca de la ternura restringida, se refiere a que el afecto queda mermado acá, queda disminuido. Se concibe más bien como un aspecto secundario, estas eventualidades que pueda llegar a presentar el individuo. Entonces dentro del campo autoritario, entonces se daría de esa manera, efectivamente. Los autoritarios tienden a presentar en casos extremos imponer violencia, que significa tienden a apelar a la amenaza, al amedrentamiento, para poder hacer cumplir las normas o las reglas. Entonces son los típicos que tienden a señalar, haz esto o haz aquello, o si no, te las vas a ver, ¿no? Claro, ¿no? O si no, ya verás. Ya, eso vendría a ser en el caso del autoritario. Entonces el autoritario en casos extremos entonces impone pues, ¿no? La violencia, apela a la amenaza, apela al amedrentamiento. Ahora, las manifestaciones de estos estilos de crianza, cuando hablamos acerca de los autoritarios, se ha visto bastante reflejado con muchas veces el miedo que pueden expresar como para ser vulnerables hacia la autoridad, el sentido de autoridad. ¿Qué significa? Ellos creen que al momento de mostrar afecto pueden llegar a perder autoridad. Para ellos, la forma de interpretarlo está íntimamente ligado al hecho de que las manifestaciones afectivas pueden llegar a ser más bien expresiones eh, de debilidad o por otro lado el hecho de perder autoridad. Claro, ¿no? Entonces, pues sus ideas o sus pensamientos pueden llegar a mostrarse, obviamente, dentro de un contexto disfuncional, ¿no? Claro, ¿no? Se pueden mostrar, entonces, dentro de un contexto disfuncional. Eso sí puede suceder. Entonces, en este sentido, los autoritarios tienden entonces a presentar esa peculiar condición. Por eso imponen las normas, imponen las reglas y presentan además una autoridad represiva. ¿A qué se le llama autoridad represiva? Se le llama así porque la autoridad del autoritario, propiamente dicho, llega a reprimir la libertad de expresión, llega a reprimir las manifestaciones afectivas por parte de los demás. Entonces por eso es una autoridad represiva, es una autoridad represiva.
¿Ya? Muy bien. Pero también encontramos cuáles vienen a ser las posibles consecuencias. Esto a raíz de estudios longitudinales, es decir, a largo plazo, con los mismos sujetos a través de los años, que se ha visto, ¿no? Entonces, los hijos de padres autoritarios tienden a presentar las siguientes características, ¿no? Posibles consecuencias. Los niños presentan tendencia a no hablar de sus preocupaciones o de sus problemas con los padres. Esto aquí lleva a que los hijos tiendan entonces a poder llegar a no generar esa confianza con los progenitores, lo cual hace más bien que su atención se dirija hacia el grupo de pares. Amigos, probablemente en algún momento, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque no desarrollan una confianza con los padres como para poder expresarse cómo se sientan realmente. Entonces aquí los niños presentan una tendencia a hablar de sus preocupaciones, a no hablar de sus preocupaciones más bien con sus padres, ¿no? Y por ende son más influenciados por los amigos. Claro, los padres autoritarios tienden a propiciar más bien que los hijos generen la tendencia a mentir. Como saben que van a reaccionar de manera impulsiva, entonces, ¿para qué decírselos? Claro, ¿no? Entonces, voy a ir al cine con unos amigos, ya, pero vienes a tal hora, dice a lo mejor el papá. Ajá. Pero eso simplemente es una treta. Dice que va a salir con los amigos porque siempre van a buscarlo amigos, pero al final no es para eso, sino porque se va a ver con su enamorada, o a lo mejor si se trata de ella, con las amigas, se va a ir, pero se va a encontrar con un enamorado. Enamorado que no existe para la familia. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La tendencia a mentir, la tendencia a encubrir, la tendencia a parchar situaciones, justamente para evitar las reacciones típicas y muy conocidas ya de los padres autoritarios. Claro. Entonces, esto va a llegar a ser, obviamente, pues como consecuencia, va a generar conductas disfuncionales, por supuesto, va a generar a raíz de ello, conductas disfuncionales, como por ejemplo, tendencia los hijos a ser rebeldes o sumisos y con problemas alimenticios en ciertos casos, claro. Entonces, en una familia incluso disfuncional puede encontrarse a papá, perdón, al hijo mayor y al hijo menor con estas condiciones. El hijo mayor es el rebelde y el hijo menor es el sumiso. Claro, consecuencias. Ajá. Entonces, el hijo rebelde puede ir en contra de las normas, en contra de las reglas, claro, quiere vivir su vida según su manera, ujú, y el hijo que tiende a ser sumiso, como consecuencia, genera inseguridades. Es el típico personaje que podríamos llegar a ver en algún momento, tal vez cuando estamos en el colegio, y es aquel de los que no arriesga, no afronta, a pesar que puede haberle salido un ejercicio no se atreve a decir, yo lo hice, me salió tanto y lo hice de esta manera. Entonces, esa inseguridad que tiene justamente por el temor a la crítica. ¿Y por qué? Porque en un estilo de crianza autoritario prima la crítica. Claro, ¿no? La tendencia disminuida, desfavorable, que lleva entonces a las personas a responder también pues de esta manera, ¿no? Entonces, aquí se presenta esto que es la tendencia entonces hacia ser rebeldes o hacia ser sumisos y que pueden llegar a presentar problemas alimenticios también. ¿Por qué? Se ha visto representado en los estudios longitudinales que los hijos de padres autoritarios han llegado a presentar en algún momento algún tipo de episodio de problema de conducta alimenticia, anorexia o bulimia probablemente. Claro, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas está íntimamente ligado hacia la falta de manifestación afectiva. Uno, y dos, sobre todo las normas y las reglas establecidas de carácter vertical, ¿no? Entonces, eso es lo que llegamos a encontrar entonces en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos acerca del autoritario, ¿ya? Muy bien. Entonces, el autoritario, ¿por qué se caracteriza? Porque viene a presentar la condición de mucho control y presenta poco afecto o disminuido el afecto. Considera de que las normas y las reglas es aquello que se debe llegar a respetar y que finalmente lo que dice es su última palabra. Entonces, aquí la conducta disciplinaria está exacerbada. La condición o la idea de disciplina aquí está exacerbada. Bien. Por eso hay mucho control,
hay mucho control y hay poco afecto, pues, ¿no? Está disminuido más bien aquí el afecto. Claro, ¿no? Aunque claro que puede llegar a seguir atendiendo, obviamente, las necesidades de los hijos, efectivamente, cumple con la función económica, por supuesto, pero la función afectiva se ve afectada. La función lúdica o en este sentido también, pues, ¿no? La función recreativa también, ¿no? Claro. Entonces, aquí se le resta valor a lo que pueda llegar a presentar como opinión el sujeto o el individuo. Entonces, este estilo de crianza es lo que va a influenciar más adelante en la personalidad de los sujetos. Va a influenciar más adelante en la personalidad de los sujetos. ¿Bien? De esa manera, ¿no? Eso sería en el caso del autoritario. En el caso del permisivo, si nos referimos más bien hacia el ámbito del permisivo, el permisivo más bien es el estilo de crianza en donde el mensaje psicológico tiende a ser, haz lo que tú quieras, mi niño lindo. ¿Esto qué significa? Los permisivos se caracterizan porque pueden llegar a presentar en su comportamiento más notorio la falta de normas o reglas que puedan corregir un comportamiento disfuncional. Los padres, entonces, de estilo de crianza permisivo, no vigilan ni controlan con firmeza el comportamiento de los hijos. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues si al muchacho le ponen alguna norma, regla tal vez, dejan pasar por alto la infracción del mismo. Sale a lo mejor a jugar pelota, pero él regresa a las 6 de la tarde cuando le dijeron que hasta las 5 nada más iba a quedarse en la calle jugando con sus amiguitos. Pero llega y simplemente el muchacho va, llega y como si no hubiera pasado nada. Entonces, en este caso, se convierte ello en un comportamiento de tipo disfuncional. ¿Sí? A ver, un momentito, disculpe. Bien, entonces en este caso, dentro del ámbito de los permisivos, como estábamos afirmando, los permisivos son aquellos entonces que carecen de las normas disciplinarias. Entonces, si el hijo llega a pasar la norma o la regla y no hay mayor preocupación por no haber cumplido con las normas o con la regla establecida, al dejarlo pasar, entonces el hijo va perdiendo por parte de los padres la imagen de autoridad. Claro, entonces las normas y las reglas se vuelven para este ajenas. Ah, eso se daría. Entonces los padres de estilo de crianza permisiva, entonces no vigilan ni controlan con firmeza alguna el comportamiento de sus hijos. Se aceptan entonces todos sus deseos e impulsos de los niños. Claro, ¿no? Entonces esto a la larga se convertiría más bien en un comportamiento obviamente de tipo pues disfuncional, ¿no? Entonces eso pasaría en el caso del permisivo, ¿no? La característica que tiene. Ahora, por cierto, antes de pasar a las consecuencias, en el material que se ha visto en el caso, por ejemplo, de la PRE, consideran como una característica el hecho de que el permisivo va a ser aquel que llegó a tener carencias y las carencias que ella ha presentado ahora pretende otorgárselas más bien a los hijos. Ya, eso puede llegar a ser una de las manifestaciones, pero no es que todo permisivo pasa por eso. No es que todo permisivo, entonces, le primaron de cosas de niño, qué sé yo, y ahora todo se lo quiere dar a los hijos. No, no siempre es así. Los sucesos para que sean permisivos pueden llegar a ser diversos y los factores que lo predisponen también son diversos. Pueden ser también permisivos, por ejemplo, cuando lo que buscan los padres es aceptación y no rechazo, sobre todo con aquellos con los cuales después de una separación no viven con los hijos. Entonces, los padres que no viven con los hijos, en este caso, después de una separación, de un divorcio, etcétera, eh, no pretende, no desea que los hijos se vuelvan indiferentes con él o con ella, lo cual hace entonces que tienda a permitirles para evitar el juicio negativo contra ellos.
Ajá, para evitar que los juzguen negativamente. Entonces, eso también puede llegar a ser algo que motiva el desarrollo de un estilo de crianza permisivo, efectivamente. Sí, eso también puede suceder. ¿Ya? Entonces son varias formas, varias expresiones, digamos, en las cuales pueden llegar a presentarse, pero al menos acá citamos algunas de ellas, ¿no? Como consecuencia, los niños pueden estar más propensos a presentar conductas desadaptativas, como por ejemplo, cuando hablamos acerca de consumir drogas, claro, o sea, presentan conductas disfuncionales como consumir drogas, incursionar en la delincuencia, si es que nos referimos hacia ese comportamiento también, obviamente, el formar pandillas puede conllevar hacia esto. Y por otro lado, también en el caso de la promiscuidad, es decir, iniciarse de forma muy temprana hacia la asidua actividad sexual, como parte de un escape, de alguna manera, también hacia su propia realidad. Entonces, los permisivos, mientras han llegado a pretender que los hijos no los alejen, buscar la aceptación de los hijos, entonces finalmente su proceder se convierte a la larga en un comportamiento desadaptativo. Entonces aquí se confunden los patrones. Aquí no hay control, no hay normas disciplinarias y se presenta un afecto patológico porque aquí el afecto está vinculado al consentimiento. Y el hecho de consentir al hijo es no asumir que éste llegue a desarrollar sentido de responsabilidad. Por eso se vuelve entonces altamente nociva esta forma de expresión. Entonces los permisivos van a llegar a presentar esa característica en la que señalábamos por eso al no pretender ser juzgados o sentirse juzgados por los padres, por los hijos, perdón, entonces tienden a responder, tienden a reaccionar pues de esta manera también, ¿ya? Esa es la característica entonces, ¿no? Por supuesto, es en el caso de los permisivos, chicos. Entonces los permisivos son los que van a señalar, pues haz lo que tú quieras, mi niño lindo, ¿no? Ese es un mensaje psicológico, ya que lo que buscan es sobre todo la aceptación. Y para ello implica consentirlos a estos, ¿ya? Eso entonces estaría presentando a raíz de ello los estilos de crianza, como ya habíamos señalado a partir de este detalle, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso vendría a ser los estilos de crianza, ¿no? Muy bien, chicos, allí tenemos esta forma de expresión, ¿no? Por otro lado, por otro lado, nos vamos ahora hacia lo denominados segundo grupo de estilo de crianza. Esto ya hemos visto entonces al autoritario y hemos visto también al permisivo. Pero ¿qué sucede a continuación con respecto hacia, ahí está, el desapegado o negligente? Cuando hablamos acerca del estilo de crianza desapegado o negligente, el mensaje psicológico tiende a ser, este no es mi problema. Ese es el mensaje psicológico. Y cuando se presenta el mensaje de este no es mi problema, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace alusión? Bueno, pues hacia el hecho en el que al momento de que los padres se muestran desapegados, se refiere a que no llegan a atender las necesidades de los hijos a nivel psicológico. Por eso también se les llama desvinculados. Entonces carecen de compromiso necesario para con sus hijos y además la supervisión se torna ausente. El compromiso lo podemos ver reflejado, el compromiso se puede ver reflejado como cuando estando en el colegio a lo mejor piden realizar algún tipo de actividad en el colegio que implica padres e hijos. Los papás no tienen ahí. Las reuniones de padres, tal vez, supongamos, eso es algo de lo que también a veces tenemos información. Ninguno de los padres se ha acercado a poder formar parte de las reuniones del colegio, a formar parte de las reuniones del colegio. Eso, por ejemplo, ¿no? Ese sería un desapegado, ¿no? Negligente o negligente. Entonces, estos padres carecen de compromiso necesario para con sus hijos, por eso decíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tienden a vincularse con ellos, no comparten, es decir, aquí está disminuida la función recreativa. Recordemos que la función recreativa es el compartir el tiempo juntos, es el compartir el tiempo juntos.
Eh, Bien, en este caso, pues no se comparte el tiempo juntos. Aquí no se comparte el tiempo juntos. Entonces, eso implicaría, ¿no? La condición del desapegado o del negligente. Ajá. Entonces, en este caso, existe una mayor preocupación más bien por el ámbito laboral. ¿Qué significa? Se preocupa más por el trabajo, ganar dinero, cubrir sus horas a nivel laboral, que comprometerse con los hijos. Por supuesto. Entonces, en este caso, por ello decíamos también, pues es a lo que se les llama desvinculados. Por eso se les conoce como desvinculados, porque no llegan a presentar un compromiso, ¿no? Eso es lo que va a encontrarse entonces ligado a ello. Hay una posible consecuencia, además, claro, tienen poco control de sus emociones, tienen poco control de sus emociones y se les hace difícil también formar parte de o mantener relaciones saludables. Lo que pasa es que aquí los hijos de padres desapegados tienden a ser indiferentes, tienden a desarrollar cierta indiferencia, lo cual hace entonces que no se muestren responsables frente al medio en el cual se desarrollan. Claro, ¿no? Se vuelven más individualistas también los hijos. Claro, ¿no? Es aquellos en los que, supongamos, dicen, vamos a limpiar, ha llegado el momento de limpiar la casa. Pero yo tengo cosas que hacer también. Sí, no, yo voy a salir a jugar una pichanga, tengo además esto, lo otro, tengo que realizar tareas también de la universidad y también, o sea, no se compromete. ¿Por qué? Porque aprendió también el mismo estilo. Así como los padres fueron con él, pues ahora este tiende a reaccionar también de manera indiferente con los padres. Sí, se puede dar también por ello, claro que sí. Entonces el desapegado o el negligente llega a presentar esta característica. Claro, ¿no? Entonces tiene poco control de sus emociones y se le hace difícil tomar o mantener relaciones saludables, además de tender, como dijimos, hacia la indiferencia. Entonces, en este caso, los padres desapegados son aquellos que tienden a buscar, los hijos más bien, cercanía. Claro, tienden a buscar, dijimos aquí, cercanía. Claro, no es estar con ellos. Otra característica muy singular. Poco control, entonces, claro, hay poco control y también por otro lado hay poco afecto, ¿no? Poco control dijimos y van a llegar a presentar pues poco afecto. ¿Bien? Eso se estaría dando, ¿no? Entonces el desarrollo, la expresión entonces de estos acontecimientos va a llegar a ser pues no altamente significativo, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto repercute más adelante en la vida emocional y sobre todo también en las manifestaciones de la personalidad. Ujú. Y también las denominadas manifestaciones de la personalidad, ¿ya? Entonces, bueno, estos sucesos, todos estos sucesos van a ir caracterizando también pues a los individuos, ¿no? Poco control y presentarán además poco afecto, como ya le hemos mencionado, ¿ya? Estilo, entonces acá, desapegado o negligente, ¿no? Sí, muy bien, entonces lo encontramos de esta manera. Y por otro lado, el considerado mejor estilo de crianza. Si hablamos acerca de los estilos de crianza, el considerado mejor estilo de crianza va a ser el estilo democrático o también llamado autoritativo. Este no hay que confundirlo con el autoritario, es autoritativo, por si acaso tengan cuidado con el nombre. Se llama autoritativo. Bien, el democrático o el autoritativo es aquel que llega más bien a presentar un sentido más bien de libertad, pero libertad con normas. Claro, ¿no? Acá lo que se busca es una libertad, pero libertad con normas. El democrático o el autoritativo es aquel que llega a presentar, como por ejemplo uno de sus mensajes. Ahora entiendes por qué es tan importante que obedezcas las reglas. Bien, entonces, ¿qué significa en este caso? Pues que el democrático o el autoritativo se va a llegar a caracterizar porque busca un equilibrio entre las condiciones de afecto y de control. Claro. Además, que llega a explicar las razones por las cuales se considera conveniente, oportuna, llegar a reaccionar de tal o cual manera. Ese es el democrático o el autoritativo. Entonces este detalle pues lo vemos reflejado obviamente también en las diversas formas de expresión, ¿no? Claro, ¿no? En este caso suelen ser padres
muy afectuosos, ¿sí? Que ejercen un control moderado y favorecen también hacia las relaciones sociales. Ujú. Pero cuando hablamos acerca de ser afectuoso, no se refiere a ser permisivos. El afecto acá se da de manera sincera, de manera directa también, por cierto, sin buscar manipulaciones. Ajá. Y hay un control moderado, en donde se presentan también normas y reglas, como en toda casa, en todo hogar, hay normas y hay reglas. Claro, ¿no? Pero lo que se busca aquí es la parte de equilibrar esas condiciones. Lo que se busca es negociar las situaciones en algunos casos. Claro, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, si el papá le dijera al hijo que tiene que tender su cama y esto y aquello, sería autoritario. Si el padre permite que el hijo tenga su habitación desordenada porque se puede enojar, entonces sería permisivo. Si el padre no le interesa si el hijo tiene ordenada o no su habitación, eso es desapegado. Pero el democrático es aquel que llega a conciliar las normas y las reglas. Le señala al hijo la importancia de tener ordenada su habitación y por otro lado también participa con él para poder resolver las situaciones. Entonces de tal manera que le da funciones, le da roles, le da tareas, pero por otro lado también llega a negociar mucho mejor las cosas. Claro, ¿no? De eso se trata. Entonces el democrático busca sobre todo el punto de equilibrio y para ello está íntimamente favoreciendo aquí el poder compartir las funciones, señalando y explicando las razones de las cuales se considera oportuna tal o cual decisión. Ujú. Eso entonces lo vemos en el campo del democrático, entonces, ¿no? Suelen ser entonces estos padres afectuosos, pero sobre todo ejercen un control moderado, ¿no? Acostumbran a acompañar por eso las exigencias con razones y respetan la independencia de sus hijos y se comunican asertivamente. En la comunicación asertiva, recordemos, es aquella en la que se caracteriza porque se llega a señalar lo que se piensa y lo que se siente, pero sin llegar a ofender a otros. Se expresa lo que se piensa y lo que se siente, pero sin llegar a ofender a otras personas. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a encontrar cuando hablamos acerca del democrático o autoritativo. Bien, entonces aquí lo que encontramos es una libertad, pero es una libertad regulada, es una libertad con normas, lo cual, por cierto, llega a ser favorable cuando se obedece, ¿no? Aquí se obedece porque hay un sentido de autoridad. No es que se obedezca por el temor, por el miedo, por la consecuencia, por la represalia, sino que se actúa por las condiciones que se esperan, al menos que sean de respeto. Claro, ¿no? Respeto y aceptación por el sistema familiar, ya dadas por el afecto y el sistema familiar, ¿no? Sí, como un asunto clave de lo que estamos señalando, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, también que tenemos, aquí los niños son más adaptables, más independientes y sobre todo también cooperadores. Los hijos tienden a ser así a largo plazo. Entonces significa que los niños llegan a ser más adaptables. ¿Por qué? Porque se ajustan mejor a las circunstancias. No espera que los problemas se resuelvan solos, sino que ellos tienden a actuar para resolver problemas. Que esa es la idea, sobre todo también en ese sentido, ¿no? Entonces los niños son más adaptables, decíamos, son más independientes y sobre todo también pues pueden llegar a ser mucho más cooperadores, es decir, participan para poder dar solución hacia estas circunstancias, situaciones que pueden llegar a favorecer muy notoriamente. ¿Ya? Muy bien, entonces a eso es lo que nos referimos cuando hablamos acerca del democrático o el autoritativo, ¿no? Tienden a escoger buenos amigos, desarrollan una autoestima adecuada, una autoestima equilibrada, hay una valoración de sí mismos, eso es lo que caracteriza una autoestima adecuada, saludable, y sobre todo dentro de esta autoestima es donde ponen los límites. Un detalle muy importante en la autoestima alta o la autoestima saludable o autoestima adecuada es el hecho de llegar a ser capaces de poner límites. Claro. Los democráticos son aquellos que enseñan entonces que en el desarrollo de una autoestima es importante establecer los límites,
como cuando nosotros llegamos a ser amigos, eh, pues establecemos límites en el trato. Ujú. No permitimos las ofensas, que nos levanten la voz, etcétera, ¿no? Eso que vienen a ser los límites. A eso se refiere con límites. Entonces en este caso se valora, entonces más bien esta situación, ¿no? Sí, eso es lo que sí se valora, ¿no? Allá. Entonces hay control y hay afecto equilibrados, ¿no? Sí, acá se presenta el control y el afecto equilibrados. Eh, Presentan o desarrollan una autoestima adecuada y son decididos, responsables y tienden a respetar a los demás. Ajá. Estos hijos de padres democráticos tienden a presentar una mejor tolerancia. Presentan una mejor tolerancia en relación a la frustración. Por otro lado, tienden a presentar una mejor adaptación al entorno en cuanto a resolver problemas, toma de decisiones, ejercer liderazgo, entre otros. Ejercer liderazgo, entre otros. Entonces, en este caso, como principal condición que se tiene, aparece el control y el afecto equilibrados. Van a presentar más bien control y afecto, pero equilibrados. Van a presentar control y afecto equilibrados, que es justamente lo que comentábamos nosotros, ¿no? Ahora, estos estilos de crianza que hemos estado señalando, los hemos señalado en sí por separado, pero eso no significa que en la práctica tienda a desarrollarse por separado. Como por ejemplo, en este caso, podemos encontrar estos estilos de una manera muy particular. El papá puede ser permisivo con la hija menor, pero es autoritario con el hijo mayor. La madre puede ser permisiva con el hijo mayor y desapegada con la hermana menor. Entonces eso también podemos encontrar, sí. Entonces, por una cuestión teórica, aquí vemos uno por uno, obviamente también por una cuestión didáctica, pero en la práctica se asume que llega a predominar uno al menos, pero pueden haber más de un estilo de crianza, sí. De esta misma manera, podemos encontrar condiciones distintas también, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, el padre puede llegar a mostrarse desapegado y poco después cambia su forma de ser desapegado y se muestra más bien más democrático. Sí, eso puede pasar. Entonces aprende a manejar, a desarrollarse. Sí, todo eso también ocurre, ¿no? Entonces, en los estilos de crianza también pueden llegar a presentar estas características. Claro, ¿no? Pueden combinarse entonces entre ellas. Es por eso que no encontramos una forma pura en alguna familia, ¿no? Podemos llegar a presentar incluso altibajos, momentos, en algunos casos se muestran mucho más permisivos, y en algunos otros casos se pueden mostrar más autoritarios. Sí, eso también puede ocurrir, ¿no? Eso también puede ocurrir. Bueno, pues entonces ese viene a ser el principal aspecto, pues, ¿no? Claro, entonces los democráticos tienden a presentar esas características como lo más favorable. Ahora, por otro lado, el estilo de crianza democrático no significa de que en este estilo de crianza entonces no hay problemas, ¿no? Todas las familias van a tener situaciones problemáticas, pero los democráticos tienen el mejor estilo o los mejores recursos para poder acomodarse al medio, para poder utilizarla de la manera más adecuada. Sí, eso van a llegar a presentar los democráticos, ¿ya? Muy bien, entonces ese viene a ser uno de los puntos claves dentro de lo que estamos señalando, ¿no? Entonces, la forma como se establezcan los estilos de crianza es lo que va a influenciar muy notoriamente en el desarrollo de una personalidad, claro, ¿no? De una personalidad. El acompañamiento y el desarrollo de estas normativas, reglas, el afecto y el control, la forma como se ejerce, es lo que va a influenciar en el desarrollo de la personalidad. Muy bien, jovencitos. Entonces, bueno, viene a ser uno de los puntos claves de lo que estamos señalando, pues, en ese sentido, ¿no? Estilos de crianza. Muy bien. A continuación, luego de ver estos momentos entonces tan importantes y sus combinaciones, como ya habíamos dicho, van a influenciar en el desarrollo de nuestra personalidad. Pero hay un episodio en el vínculo que existe entre el infante y la persona que lo cuida, el cual también se considera altamente significativo para poder explicar la personalidad.
Y es en este caso en donde nos vamos a dirigir, pero ahora hacia el conocido apego. Una de las piezas claves para poder llegar a comprender la personalidad de los sujetos se llegan a establecer a través del apego. Muy bien, vamos a ver de qué se trata y qué importancia tiene en el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué es tan importante en el desarrollo de la personalidad? Cuando se habla acerca del apego, esta se entiende como el vínculo afectivo, el vínculo psicológico que se llega a presentar entre el infante y el cuidador, que se llega a presentar entre el infante y el cuidador. Entonces, en este caso, al momento en el que se pretende satisfacer las necesidades del menor, es ahí donde entra a tallar entonces el cuidador, claro. Por lo general, el cuidador va a estar representado en la figura de la madre, pero no siempre es así. El apego puede haberse ejercido entre el infante y la abuela, o tal vez la hermana mayor, el papá o la nana, tal vez, claro, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque el apego viene a ser el vínculo que se establece a nivel afectivo, pero con las personas que estarían cuidando al infante. Bien, eso es lo que encontramos. Ajá. Entonces, ¿de qué manera entonces, cómo es que se va a llegar a presentar entonces el apego? De esta manera, ¿no? Entonces, este vínculo afectivo es lo que hace que el pequeño pueda llegar a desarrollar seguridad y la carencia de la misma es la que va a influenciar luego en su personalidad propiamente dicho, ¿no? Claro, ¿no? Entonces es el vínculo afectivo que se presenta entre el infante y el cuidador en el establecimiento de la situación, de la satisfacción, perdón, tanto de las necesidades fisiológicas como afectivas. ¿Qué significa ello? Que al momento en el cual el cuidador llega a satisfacer las necesidades del sujeto, en este caso del infante, la manera como llegue a pretender satisfacer esas necesidades es lo que va a influenciar más adelante en el desarrollo propio de su personalidad. Entonces, si el pequeño llega a sentir hambre y la madre llega a ser la cuidadora, esta es la que satisface su necesidad fisiológica, el pequeño puede comenzar a desarrollar seguridad. Entonces, basta con que llore y la va a atender mamá o lo va a atender mamá. Entonces, al momento de atender la mamá, hace que éste comience a desarrollar seguridad. Claro, ¿no? Entonces, frente al cuidador. Esa seguridad frente al cuidador va a ser muy importante para el desarrollo, entonces, de las relaciones sociales póstumas. Así lo señala John Bowlby, uno de los investigadores iniciales acerca del apego. Bien, entonces a eso es a lo que se refiere, ¿no? El apego. Entonces, estableciendo una satisfacción tanto de las necesidades fisiológicas, pero no solamente fisiológicas, sino que también se pueden llegar a presentar de manera psicológica. ¿Y cómo se presenta ello? De manera psicológica, como por ejemplo, se le brinda tiempo, cuidado, con respecto a lo que va a ser eh, la compañía. Cuando el pequeño llora al sentirse solo, en este caso tenemos ahora el hecho de que mamá acompaña al pequeño al momento de dormir. Acompaña únicamente al momento de dormir. Entonces, esta viene a ser una secuencia o una expresión muy importante, claro, ¿no? El sentido de seguridad. Entonces satisface su necesidad de protección, de cuidado, de compañía, de control emocional, ya eso es afectivo. Claro, ¿no? Pero las necesidades fisiológicas porque también le permite regular el hambre, la sed y, bueno, y sus demás necesidades. Cuando el cuidador satisface adecuadamente las necesidades del menor, tanto a nivel fisiológico como a nivel afectivo, entonces el pequeño podría estar desarrollando un vínculo saludable. Este vínculo emocional en el niño garantiza la supervivencia, su supervivencia, ya que satisface tanto sus necesidades fisiológicas como psicológicas basadas en el contacto físico y por otro lado también la familiaridad. Entonces, de ser así, ¿qué genera en el individuo? Un apego seguro. Uno de los aspectos más interesantes, sobre todo, es la construcción o la elaboración
de un apego seguro. Claro. Entonces, si hablamos acerca de un apego seguro, este genera entonces confianza, genera mayor adaptabilidad y también hablamos acerca de ajuste. Confianza es porque el pequeño puede llegar a asumir que ese cuidador va a poder satisfacer sus necesidades. Ujú. Adaptabilidad o ajuste como ante la ausencia del cuidador. Cuando no está mamá, supongamos que sea la cuidadora, el pequeño se vale de sus propios recursos. Eso es independencia, claro. Entonces aquel que desarrolla apego seguro tiende a desarrollar más bien independencia, ¿no? Un elemento clave, una pieza clave, obviamente, ¿no? Para la mejor adaptabilidad al entorno. Así como una autorregulación, se refiere hacia el control de las emociones. La autorregulación es lo que hace alusión al control, pero de las emociones. ¿Ya? Eso vendría a ser entonces en relación hacia el llamado apego seguro. Todo eso relacionado con respecto al apego seguro. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar en este apartado, pues, ¿no? El apego seguro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, el apego seguro no genera dependencia, no, sino muy por el contrario, genera independencia. El pequeño resuelve y soluciona las situaciones de la mejor manera para poder acomodarse también hacia las nuevas exigencias del entorno. ¿Ya? Eso va a ser entonces cuando hablamos acerca del apego seguro. Ese es el apego seguro. Pero también, por otro lado, presentamos el apego inseguro. ¿Qué sucede más bien si ocurre lo contrario? Si los cuidadores no satisfacen oportunamente las necesidades del infante, entonces este pierde control y pierde confianza en el entorno, como cuando al pequeño lo dejan llorar. Y a veces los papitos dicen, bueno, no, lo que pasa es que ahí está poniendo en ejercicio sus pulmones. Sí, no, déjalo que llore nomás, vas a ver cómo después se va a calmar. Claro, pues, ¿no? Después de 40 minutos de estar llorando, el pequeño se queda sin energía, se queda dormido, ¿no? Ya ves, ya sabía que se iba a quedar tranquilito. Oye, pero ese pronóstico, pues, no es tan favorable, pues, ¿no? Claro, o sea, dejar al pequeño que llore simplemente, ya se va a cansar. Entonces, no se trata de ello, genera más bien desconfianza el pequeño, ¿no? Entonces, le genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, como señalábamos, hacia sí mismo, generando también ansiedad y desequilibrio afectivo. ¿Qué significa? La pérdida del control. Se desequilibra el sujeto. Entonces, cuando el pequeño es tratado con violencia, el pequeño es tratado con abandono, eh, el pequeño no solamente desconfía del entorno, sino que además llega a desequilibrarse, que significa que puede responder de manera impropia, como el no poder controlar sus impulsos, pero al no controlar sus emociones, puede reaccionar de manera impulsiva. Claro, ¿no? Entonces, ese es un apego inseguro, ¿no? Producto de un apego inseguro. La persona que tiende a desquitarse, me hiciste esto y me hiciste lo otro, ahora verás. ¿Eso que implica? Un apego inseguro, pues, ¿no? Desequilibrio. Claro, ¿no? De esa manera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este campo o en estos apartados, uno de los detalles más significativos es que el apego inseguro se ha llegado a ver expuesto en diversas formas. De acuerdo a las investigaciones que llevaron a cabo también Bowlby, sobre todo Mary Ainsworth, y aparece también pues May y Salomón, son los que desarrollaron que el apego inseguro puede llegar a mostrarse de maneras diversas, cosa que vamos a ir complementando nosotros dentro de este campo. Como por ejemplo, en este caso, estos investigadores se enfocaron hacia lo siguiente, ¿no? Tipos de apego inseguro de acuerdo a los aportes de estos investigadores. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos acerca del apego inseguro, el apego inseguro se puede encontrar bajo una perspectiva ambivalente. ¿Cuál es esto? Cuando se realizó un estudio experimental en donde la madre tenía que dejar al niño en un lugar condicionado con juguetes, luego de la ausencia de la madre se quería ver cuál era la reacción del niño. Los pequeños que tenían apego seguro eran aquellos que lloraban ante la ausencia de la madre.
Pero cuando la madre se mostraba allí, estaba presente, los pequeños se acercaban a la mamá y nuevamente regulaban su estado emocional, se controlaban y podían volver al juego, podían volver al juego. Apego seguro. Pero cuando se habla dentro del apego inseguro, llegaron a mostrar, de acuerdo a los investigadores, reacciones distintas, como por ejemplo, en este caso, el apego ambivalente. En el caso de un apego ambivalente, esto significa expresar emociones o sentimientos contrapuestos. La persona que presenta un apego ambivalente es porque se confronta lo que quiere con lo que tiene y esto hace que la persona reaccione de manera desequilibrada. Claro. Entonces, al final, ¿qué le genera? Angustia. Ante la ausencia de la madre, el pequeño llora y la reclama. Es lo que él quiere. Lo que obtiene es la ausencia de la madre. Y cuando la madre aparece, el pequeño puede reaccionar de manera impulsiva contra ella, como castigando por su ausencia. En el caso de un apego ansioso ambivalente, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, de que a veces los cuidadores están y otras no están. Claro. Entonces en este caso, en un apego ambivalente, pueden llegar a reaccionar de manera, pues, impulsiva, entonces, o arremeter contra ellos, efectivamente. Lloran ante la ausencia entonces del cuidador, pero al llegar reaccionan de manera impulsiva, que es justamente lo que se llegó a apreciar pues en este evento de carácter experimental. Ese es el apego ambivalente. Entonces de esta manera, por ejemplo, ¿dónde lo podemos apreciar incluso, no? Los pequeños que llegan a elaborar con todo esto un juego psicológico cuando la mamá se acerca al pequeño porque ya llegó, el pequeño la rechaza a la madre. No, pero bien, hijito, no querías que estuviese aquí, ya llegué, mira, ahora sí, a ver, te cargo. No, fuera de aquí, los saca la mamá. Ya, entonces me voy, entonces no te vayas, ya estoy acá, ven para cargarte, no, vete. Entonces, total, el chiquito, pues se le acercan, el pequeño larga a la madre. Y la madre se va y la reclama. Total, entonces, ¿quién lo entiende? Ya, ese es un juego psicológico. Y ese juego psicológico es algo que se puede ver reflejado más adelante en la vida adulta. Esto podría llegar a caracterizar a aquellos que terminan y luego vuelven en una relación amorosa, en una relación sentimental. Terminan, vuelven, terminan, regresan y así sucesivamente. Apego ambivalente. Ajá. Este varoncito es aquel que puede reaccionar de manera impulsiva ante la ausencia de la muchacha. Ajá. De esa manera se aleja. Él espera que ella venga por detrás. Y efectivamente hay algunos que hasta refuerzan eso y vienen por detrás, lo abrazan al varón. Pero ¿por qué te pones así? ¿Por qué reaccionas así? Y el varón, no, por nada, no, no me toques, no me abraces, no, me desgasto. Es el intocable en ese momento. Y cuando la chica reacciona, recapacita y dice, oye, ¿pero qué estoy haciendo? Ya, mira, ¿sabe qué? Cuando termines tu berrinche, hablamos, me voy. El varón cambia automáticamente. No, no, oye, ya, ya, no te vayas, pero ven, 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 vamos, ven, oye, oye, oye. Entonces va detrás de ella, ajá. Y cuando la chica regresa, ya, ¿qué quieres? No, ya no, mejor otro día. Total, y se va la chica esa. Está haciendo lo mismo con la madre, lo mismo que hacía con la madre, ahora lo hace con ella. Ajá. Curioso. Así es, ese es el apego ambivalente. Entonces, en este caso se le llama por eso ambivalente porque puede presentar sentimientos contrapuestos. Ajá. Quiere algo que es diferente a lo que obtiene. Ujú. Entonces, ese es el detalle que se estaría presentando, ¿no? Ese es el apego ambivalente. Y por lo tanto, esto influye a largo plazo, claro, ¿no? Influye en la personalidad que nosotros vamos a ir desarrollando. Pero en el caso de un apego evitativo, se le llama así evitativo porque se evita, pues, ¿no? Claro. En el caso experimental, los pequeños eran más bien de no llorar ante la ausencia de la madre. Jugaban, pero cuando la madre regresaba, no establecían contacto visual. Es curioso, evitativo. Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les provoca sufrimiento.
Creen que están solos en todas las circunstancias. Nadie me entiende, nadie me comprende, soy un incomprendido. Apego evitativo. Cuando llega la madre, entonces no establece contacto visual. Son los típicos resentidos, ¿no? Ajá. Se conoce como evitativo porque los bebés o los niños presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador, como ya dijimos, se interesan solo en sus juguetes y evitan el contacto cercano. Hijito, pero ven, no. Y sigue. Oye, pero vamos, no. No arremete contra ella, no, si no sería ambivalente, pero es evitativo, no establece el contacto visual, no quiere hablar acerca del tema, son los resentidos, claro, ¿no? Esto en la vida adulta, en adolescentes, jóvenes más adelante, ¿de qué manera influye? Obviamente en el trato, en las relaciones sociales. Claro, son los típicos resentidos, ¿no? Cuando no se acuerdan del cumpleaños de la amiga, por ejemplo, ¿no? Y después llama, amiga, te llamaba por tu cumpleaños, oye, disculpe que como he salido de viaje, claro, así dicen ser amigas, te prometen el cielo y la tierra y después ni se acuerdan. ¿Sabes qué? Hablamos en otro momento. Oye, pero no, oye, ¿aló? ¿Aló? Entonces a la final él le colgó, ¿no? Claro. Entonces en este caso aparece una cuestión de tipo evitativa, ¿no? Claro, así es. En una relación de pareja, en un apego evitativo, no hablan del tema, a pesar de que hay algo ahí a entrever. Claro que sí. Eso sucede, no hablan de lo que pasó, ¿no? Claro, ¿no? En una relación de pareja se da de ese tipo. Entonces, en este caso, si a lo mejor ella se sintió ofendida por un comentario por parte de él, entonces él no sabe cómo llegar a ella. Ujú. Le es difícil poder acercarse y expresar sus sentimientos, incluso pedir disculpas, tal vez de acuerdo al caso. Entonces, evita la situación, ¿no? Claro, ¿no? Evita. Son las típicas personas entonces que cuando se comunican no responden. La ven a ella, a lo mejor que está en línea, y prefieren desaparecer en ese momento. Ah, ya la vi, está en línea. No, adiós. Entonces evita a la persona. Claro, no establece un contacto directo. ¿Por qué no hablas? No le dices que te fastidió esto o aquello o lo otro. No, lo que pasa es que se supone que ella me conoce y por lo tanto, si ella me conoce y me quiere como dice, entonces sabe cómo me debe sentir. Oye, pero no es una pitoniza, ¿no? No es pochita. Sí, pero igual, si me ama, debe de saber cómo me siento. Entonces, ahí están justamente los del apego evitativo. Ajá, esa es la del apego evitativo. Son las personas entonces que tienden sobre todo a asumir que el otro pues debe de saber cómo debe de ser él o ella. Claro, ¿no? Ese es el apego evitativo. Entonces no hablan del tema, ¿no? Evitan la circunstancia o la situación, ¿ya? Muy bien, buena imitación. Entonces eso implicaría la parte del apego evitativo. Pero el más complicado de todos, ¿cuál es? Es el apego desorganizado. Esta es la más crítica de todas. En el apego desorganizado, si hemos hablado de un desequilibrio de alguna manera, en las maneras como reaccionan de alguna forma, las dos anteriores, el apego ambivalente y el apego evitativo, aún así tratan de acomodarse al medio. Sí, tratan de acomodarse al entorno, buscan maneras, pero el último, por ser desorganizado, más bien este llega a ser totalmente desequilibrado en sus manifestaciones. Pueden llegar a ser destructivas hacia los demás o incluso autodestructivas. Ah, ¿por qué? Porque es una mezcla de las dos anteriores. Ahora imagínate juntar el ambivalente con el evitativo acá, donde el niño presenta entonces comportamientos contradictorios e inadecuados. Ajá. En casos de abandono temprano, por ejemplo, por parte de los cuidadores, la consecuencia en el niño es la pérdida de confianza en su cuidador e incluso puede sentir constantemente miedo hacia este. En este caso, el apego desorganizado se caracteriza porque la persona presenta una carencia total de confianza en los demás. Es la típica persona que tiende a buscar estar sola o solo porque asume que las personas que están a su alrededor siempre salen mal paradas, toda aquella persona que se vincula a esta. Ah, entonces tienden a ser destructivas. Claro, ¿no? No te mereces a alguien como yo, tú te mereces a alguien mejor. Y en este caso, pues, ¿cómo reaccionan, no? Responden de manera impulsiva, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esto es lo que se daría. En el apego desorganizado, las personas tienden a reaccionar de esta manera muy impulsivas, ¿no? Los menores presentan tendencia hacia destruir sus juguetes. En este caso, cuando los padres, la madre, o en este caso el cuidador, se encontraba ausente,
Los niños lo que hacían ya no era jugar con los juguetes que les habían dado, sino era romperlos. O sea que no tienen tolerancia ante la frustración, efectivamente. Se sintieron frustrados al no tener presente al cuidador y su respuesta fue de tipo destructiva. Grandes dificultades, claro, ¿no? Los menores tienen una tendencia a destruir juguetes, reacciones impulsivas, así como grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores, claro, ¿no? Entonces acá el pequeño es aquel que tiende a reaccionar incluso en contra del mismo. Su frustración lo lleva a autoagredirse. Habrán visto tal vez a algunos pequeños que incluso ellos mismos ante la frustración de que no le hacen caso, el pequeño se muerde, el pequeño se pellizca, el pequeño se jale el cabello. Claro. Entonces puede reaccionar a partir de su frustración, lo lleva a eso. Claro, eso ya sería un apego desorganizado. Es un apego desorganizado. ¿Ya? Muy bien, entonces eso se daría más bien. El apego entonces desorganizado tiende a generar esa condición, ¿no? Sí, ajá, de esa manera, ¿no? En los anteriores, ya la tendencia a ser dependiente no solamente se daría en el caso de un desorganizado, es más complicado, probablemente sea más vinculado dentro de un ámbito ambivalente, tal vez, ¿no? Claro, así es, o evitativo. Pero en el caso de un desorganizado, por lo general, más bien no busca relacionarse con otras personas a nivel afectivo porque sabe que puede llegar a generar conductas destructivas. Y de hacerlo y de formar parte de una relación sentimental, pues tiende a ser caótica, pues, ¿no? Tiende a ser bastante caótica. Claro, ¿no? Ajá. ¿Listo? Muy bien. Sí, efectivamente. El apego seguro genera independencia, ¿no? Y el apego seguro tiende a generar dependencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, por otro lado, estudios que se han llevado a cabo, parte de esto se confirma, esto ya lo había visto hace tiempo atrás en la universidad, pero pues los estudios han ido señalando, sobre todo con mayor referencia científica, han hecho hincapié en que el tipo de apego que se puede llegar a presentar puede incluso llegar a afectar a las personas en sus condiciones de salud. Las personas con un apego seguro tienden a ser personas que manejan mucho mejor los afectos, pero en el apego inseguro, en sus tres modalidades, al no poder regular las emociones, tiende eso a afectarlos a nivel biológico, generando una disfunción a nivel orgánica. Claro, ¿no? Problemas del corazón, problemas, no sé, respiratorios, sí, tiende a eso incluso, sí, el tipo de apego, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque las personas tienden a no manejar adecuadamente sus emociones, la cual, al ser una emoción negativa, busca o canaliza la forma en la cual pretende salir, emerger, y al no manejarse apropiadamente, entonces simplemente aflora a través de conductas disfuncionales. Claro, ¿no? A través de conductas disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, parte de esto lo podemos visualizar a continuación. A ver, déjenme en este caso, a ver un momentito. A ver, para poder complementar parte de estos conocimientos que les estoy presentando, ¿ya? A ver, en este sentido, me llegan a confirmar si es que se puede llegar a captar la imagen que se está proyectando. ¿Sí se puede captar la imagen? Muy bien. A ver, por otro lado, no se puede ver. A ver, todos los demás sí lo ven, pero Rosy no lo ve. Ya, a ver, qué raro. Habría que actualizar, si no, claro, probablemente. A ver, aquí yo voy a em, abrir el audio, a ver si es que me confirman también si se puede escuchar, ¿ya? La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un Bien, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se logra captar? ¿Sí? ¿Adecuadamente? ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Ya, listo, muy bien. Entonces, atentos a lo que vamos a referir a continuación, que es un complemento de lo que estamos viendo desde otra óptica para que se pueda captar y entender lo que estamos justamente pues explicando también en nuestro tema, ¿ya? Muy bien, a ver, aquí lo muestro y de ahí lo discutimos un ratito, ¿ya? Ahí va. La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento. Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro.
Tenemos miedo de salir o explorar un mundo de aspecto bastante aterrador, porque no estamos seguros si podemos regresar. Se dice que las personas que tienen un apego seguro tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y, como resultado, tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay 3 tipos de apegos inseguros: ambivalente, evitativo y desorganizado. En respuesta a la angustia, los primeros 3 reaccionan organizados, mientras que el último actúa desorganizado. Para comprender mejor la teoría, veamos al señor y señora Smith, que tienen 4 hijos: Luca, Ana, José y Amanda. Los Smith son padres encantadores, que abrazan, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Pero un día, el señor Smith se enferma y muere. Para la señora Smith, la vida ahora se vuelve muy difícil. Ella pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea imposible. A los 6 años de edad, el cerebro de Luca está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada. La nueva situación no lo afecta mucho. Él sabe que siempre está mamá, su refugio seguro. Se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista. Su propia imagen es positiva. Ana, que tiene 3 años, tiene problemas para hacer frente a la nueva falta de atención. Para Ana, su madre ahora actúa de manera impredecible. Está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa. Para llamar la atención de su madre, ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando su madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y no muestra sus verdaderos sentimientos. Más adelante en la vida, otros piensan que Ana es impredecible o malhumorada. Su autoimagen es menos positiva. Su estilo de apego es ambivalente. José, de 2 años, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño José muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo. Esto asusta a José. Aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos, también en otras situaciones. Como adulto, continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativa. Su apego es evitativo. Amanda, que solo tiene 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado. Algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Amanda se siente ansiosa respecto de las personas de las que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad. Mientras experimenta miedo sin resolución, trata de evitar todas las situaciones sociales. Como adulta, ella se considera indigna de amor. Su imagen propia es muy negativa. Su apego es desorganizado. Nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y, como resultado, podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y nos ponemos alertas. Si eso sucede con frecuencia, se llama estrés tóxico. Tóxico porque perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita el sistema inmune. En embriones o a una edad muy temprana, el estrés tóxico puede incluso cambiar las expresiones de los genes, lo que puede afectar nuestra salud muchas décadas después. Al simular una situación extraña, podemos evaluar un estilo de apego, ya a la edad de 1 año. Para hacer esto, dejamos que el niño juegue con su madre durante unos minutos dentro de una habitación. Luego se deja solo al niño. El momento clave es la reacción del niño cuando su madre regresa. Los niños con apego seguro primero suelen abrazar a su madre, luego pueden calmarse y volver a jugar. Los niños con apego inseguro pueden ser ambivalentes y evitativos.
Algunos no pueden dejar de llorar o se niegan a seguir jugando. Los efectos a largo plazo de nuestro apego en los primeros años están bien documentados. Utilizando esta teoría, los investigadores de la Universidad de Minnesota pudieron predecir ya a los 3 años si un niño abandonaría la escuela secundaria con un 77% de precisión. En otro estudio, se pidió a los estudiantes universitarios de Harvard que evaluaran qué tan cerca se sentían de sus padres. 35 años después, se les preguntó sobre su salud. El 91% de los que dijeron que tenían una relación bastante quebrada con su madre también fueron diagnosticados con problemas de salud, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y alcoholismo. Para aquellos que habían reportado una relación cálida, la cifra de diagnóstico de salud deficiente fue solo del 45%. Pero hay otra razón por la cual los primeros años se merecen una atención especial. Son el punto de partida para comportamientos posteriores. Un niño que se siente con apego seguro a los 2 años puede hacer amigos en el jardín de infantes. Su cosmovisión se refuerza con cada interacción y desarrolla optimismo. Como resultado, tiene buenas relaciones en la escuela, luego en la universidad y luego en el trabajo. Los niños muy inseguros pueden perder esta oportunidad. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, presuntamente dijo: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar al yo. En otras palabras, aquellos que se sienten con apego inseguro pueden no entenderse bien a sí mismos. Para saber quiénes son y qué sienten, es posible que tengan que retroceder en el tiempo. Los videos de Sprouts se publican bajo la... Listo, muy bien muchachos. A ver, ya que hemos visto este video bastante significativo acerca de la manera como se presenta el apego, según estos autores, nos ha permitido complementar, ¿no? Y tener una visión bastante interesante acerca de cómo se presenta también el apego y cómo influye, como vimos, en la salud. Claro, ¿no? Y las manifestaciones que se presentan. Ahora, las personas que presentamos un tipo de apego, se van a llegar a dar sobre todo en la infancia. Recordemos que esto se da de 0 a 3 años. Entonces, de 0 a 3 años vamos a presentar la construcción del apego. Claro, ¿no? Si nosotros tenemos un apego seguro, es menos probable que la persona pueda llegar a desarrollar un apego ambivalente, un apego desorganizado, porque esto ocurre sobre todo durante las primeras etapas de la vida, o sea, de 0 a 3 añitos aproximadamente, porque es donde ocurre la infancia. Y esto se da en la infancia. Y luego, pues, se va a ir complementando ya en la niñez temprana o en la niñez intermedia. Pero en tal caso va a depender mucho del tipo de vínculo que se tenga con el cuidador. Esa es la característica, ¿no? El tipo de vínculo que se tenga con el cuidador. Y al menos por una cuestión teórica, se sabe que al momento de formar un tipo de apego, bueno, pues va a llegar a ser el de carácter estructural. Ajá. Como en este caso, si hay un apego de 0 a 3 años de tipo desorganizado, pretender que se vuelva un apego seguro va a ser bastante complejo, porque tendría que cambiarse toda la dinámica familiar, ¿no? Toda la dinámica familiar. Y lo cual puede llegar a ser pues bastante complejo, aunque no imposible, pero sí bastante complejo. Por lo general, los mismos patrones de comportamiento tienden a repetirse, ¿ya? El cambiar los estilos tampoco llega a ser favorable. Puede ser más bien generar un desequilibrio. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en el caso de las familias adoptivas. Claro, ¿no? Entonces, al momento de cambiar de los estilos, cómo se manejan las normas, etcétera, puede generar más bien confusión acerca de cuál es la forma correcta de actuar y en qué momento. Ajá, de esa manera, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces, todo lo que hemos ido revisando corresponde, pues, hacia el ámbito de lo que va a llegar a ser el apego, pues, ¿no? Un detalle muy interesante que hemos ampliado, compartido un poquito también para hablar acerca de estos aspectos que van a ser altamente significativo, ¿no? Dependiendo del tipo de apego, entonces va también a influenciar mucho en nuestra vida adulta, como hemos visto, y también en nuestra salud, no solamente en la personalidad, sino también incluso en nuestra condición de salud, ¿ya? Por ello es importante enfocarnos, pues, hacia generar un apego favorable, un apego seguro en ese sentido, ¿ya?
Listo, excelente muchachos. Muy bien, entonces ahora sí, continuamos y nos vamos ahora hacia el ámbito de las actitudes. Otra de las manifestaciones sociales, aparte del apego, van a ser las actitudes. Y una actitud es una predisposición, es una inclinación favorable o desfavorable hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, en el caso en el que alguien sea bastante deportista, supongamos, en casa, profesor, somos bastante peloteros ahí, jugamos los fines de semana, pero también cuando juega la selección, todos nos reunimos en la sala y vemos el partido y lo vivimos con pasión. Ya, en ese caso, estamos hablando de una actitud favorable. Estamos hablando de una actitud favorable. Una actitud favorable hacia, una actitud favorable, decíamos, hacia el deporte. Entonces es una actitud. Pero la actitud no siempre es aceptación, no siempre es hacia algo favorable, sino que también las actitudes pueden ser de rechazo. La actitud también puede ser desfavorable, claro, o neutra incluso, ¿no? Entonces, esas actitudes se refiere a inclinaciones que podemos llegar a presentar. Entonces, así, las actitudes se forman a nivel social y constituyen también aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales, como por ejemplo, un joven que llega a presentar este estilo de vida, como decíamos, va a tener una actitud favorable hacia el deporte. Su componente cognitivo es el conjunto de pensamientos o ideas que tiene la persona acerca del deporte. Si este joven dice, lo que pasa es que para mí el deporte contribuye favorablemente a las condiciones de salud. Claro, el deporte es algo bueno porque favorece a la salud. Eso es el componente cognitivo. Cuando éste afirma acerca del juego, hablar acerca del deporte rey, en este caso el fútbol, le genera agrado, le genera placer, componente afectivo. Está referido a la experiencia de aceptación, de placer, de alegría, de orgullo o probablemente de rechazo, como cólera, ira o vergüenza. En este caso, ya que es una actitud favorable, entonces presenta un afecto orientado hacia la aceptación, ¿no? Placer, alegría, orgullo. Claro, es el componente afectivo. Pero por otro lado, también eso lo lleva a tener que hacer cosas. Claro, su actitud favorable hacia el deporte lo lleva a jugar fútbol los fines de semana. Eso es el componente comportamental. Las actitudes también presentan un componente comportamental, el cual hace alusión hacia el hecho de poder llegar a actuar con los demás, interactuar con otras personas, jugar pelota, obviamente, pero eso es el componente comportamental. Ujú. Ese es el componente, entonces, pero de naturaleza comportamental, ¿ya? Eso vendrá a ser. Entonces se daría de esa manera, ¿no? Cognitivo, afectivo y por otro lado, pues comportamental, ¿no? Un elemento clave también dentro de este aspecto. Entonces, las actitudes, entonces van a llegar a mostrarse, van a llegar a evidenciarse, a expresarse, entonces también, pues, de esta manera. Tres componentes presentan las actitudes. Pero así como hay actitudes positivas o de aceptación, también hay actitudes negativas o de rechazo. Como por ejemplo en este caso, hay personas que pueden ir en contra de la corrida de toros, hay personas que tienen una actitud desfavorable hacia, no sé, supongamos, un tipo de música en particular, supongamos, ¿no? A lo mejor a un tipo de música o un tipo de género en particular, no le agrada un tipo de género en particular. Entonces, esa es una actitud también. Y la actitud envuelve con lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental. Eso es lo que envuelve las actitudes, aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las actitudes son aprendidas. Es aquello que se construye dentro del medio social. Es por ello que estas entonces se van formando en la medida en la cual nosotros interactuamos con nuestro medio. Como por ejemplo, en este caso, la formación y el cambio de actitudes se dan de manera aprendida. Es allí donde formamos, por ejemplo, estereotipos. Los estereotipos son una de las formas de expresión de las actitudes. Ajá. Los estereotipos van a ser modelos sociales. Es lo que la sociedad ha construido sobre la imagen de lo que es a nivel social un conjunto de creencias o ideas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de una persona exitosa, tal vez como cuando de niño nos preguntaban, ¿cómo te imaginas a una persona exitosa?
¿Qué características crees que tiene una persona exitosa? Eh, y en este caso, pues, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, una persona exitosa, yo creo que es alguien que ha cumplido sus metas, ¿sí? Satisface sus necesidades, probablemente. Una persona exitosa la veo, pues, que al satisfacer sus necesidades tiene tiempo para viajar, para pasarla bien, ajá, ganaría un buen dinero, tal vez, una buena solvencia económica. Una persona exitosa, bueno, tiene un buen desarrollo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la imagen que venga a nuestra mente sobre lo que viene a ser exitoso, entonces eso es justamente un estereotipo. Tal vez otras personas agregan algo más a su estereotipo. Claro, por ejemplo, supongamos, ¿cuál es el estereotipo de un empresario? Ah, un empresario a lo mejor, alguien que siempre está ocupado, está con el celular a la mano a cada momento, viste de manera muy elegante, un empresario es así. Ese es un estereotipo. Pero alguien que también trabaja en Gamarra, y un empresario, pero yo lo he ido a visitar y está con short y sandalias, y está con un polo de Messi todavía. Entonces, una persona, pues, es un empresario, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nunca me imaginé ver un empresario así, claro, pues porque justamente rompe con un estereotipo. Ah, entonces, en el caso de un estereotipo, viene a ser, en este caso, un modelo social. Y esto forma parte de lo que se ha construido a partir del pensar común que suele llegar a tener las personas. Ese es un estereotipo, ¿correcto? Ese es un estereotipo entonces, ¿no? Cuando papá se va al taller a que puedan revisar su carro, probablemente le llamaría la atención que vea a una mujer con overol cargando piezas de auto. Y es ella la que dirige esta nueva mecánica, este nuevo taller. Entonces, en el caso de papá, pues le rompe el estereotipo, tal vez también. Así es. ¿Por qué? Porque él pensaba que se trataba, pues, más bien de un ayudante, pero no del dueño, ¿no? Y le pregunta todavía, ¿no? Señorita, ¿y el dueño más bien del taller? Yo soy el dueño. ¿Y quién repara acá? Yo también reparo. ¿Usted la que hace acá? Eso sí, por supuesto, ¿no? Y sonríe a lo mejor el tipo, ¿no? Y lo que sucede, pues, que él cuando dice, pues voy a ir al taller, ¿no? Que revise mi carro, para que lo vea el mecánico, pues no sospechaba que era mujer, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque se ha formado el estereotipo que el poder realizar este tipo de actividad laboral, pues es característico de los varones y no de las mujeres. Entonces, ¿eso qué sería? Un estereotipo. Entonces, el estereotipo viene a ser la forma de pensar generalizada. Son creencias generalizadas que se construyen como modelos sociales. Como por ejemplo, otros ejemplos de estereotipo. Todo asiático sabe artes marciales. Un estereotipo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no me puedo imaginar pues a un chino, un coreano, un japonés que no sepa defenderse, pues, ¿no? Si todos los orientales saben artes marciales, ¿no? Entonces, eso sería, pues, ¿no? Es un estereotipo. Claro, ¿no? Se debe de llegar virgen al matrimonio. Esa es la idea de una chica buena. Ajá. Un estereotipo. ¿No? Un estereotipo, un modelo de mujer, aquella que llega virgen al matrimonio. Los ingenieros son muy inteligentes, por ejemplo, ahí aparecería, ¿no? Es un estereotipo, es un modelo. Entonces, estos implican el uso de categorías clasificatorias, son las que nos van a permitir clasificar a los grupos, clasificar a las personas, tal vez de alguna manera. Aquí vemos un estereotipo cuando se afirma, las mujeres saben cómo atender mejor la casa, el estereotipo. Ah, o sea que el estereotipo de limpieza, de trabajo en la casa, pues es típico de las mujeres. Eso es un estereotipo, claro, ¿no? Sobre entonces, si hay un varón que está trabajando, pues yendo a las casas a limpiar, a ordenar, etcétera, entonces uno diría, no, pues eso no me lo imagino. ¿Por qué? Porque rompe con el estereotipo, ¿no? Claro, entonces este varón que trabaja de esta manera rompe con el estereotipo. Antiguamente los estereotipos eran mucho más marcados, incluso. La actividad culinaria era exclusivamente de mujeres, hasta que luego también se rompe con el estereotipo y los varones entran a incursionar en el ámbito culinario. La actividad política antes estaba regido solamente por varones. Posteriormente, la mujer también comenzó a entrar en este campo, entonces rompió con el estereotipo. Claro, ¿no? Que era una forma de pensar generalizada. Ajá.
Así es, de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar en el campo de los estereotipos, ¿no? Claro, así es. Lo que pasa es que los estereotipos se forman solos, no es que forman parte de una decisión. Claro, con solo imaginar, pues a partir de mañana mejor hay que destruir todos los estereotipos. ¿Cómo podremos gobernar a las masas? No se podría, pues, porque esta es una manifestación social. Claro, entonces por más que quizás no formen parte de lo que nosotros creemos que necesitamos, al final se forman los estereotipos. Claro, así es. Ajá, ajá. Entonces estos no se forman por una cuestión de tipo, digamos, intencional, ¿no? No, sino que se da por un convencionalismo social. Claro, así es. Entonces todos forman esa idea. Claro que sí. Ajá, de esa manera. Ese es un estereotipo, ¿no? Es un estereotipo. ¿Correcto? Si hablamos incluso, por ejemplo, de un estereotipo de estudiante, ¿no? De estudiante. El estereotipo de estudiante, allá pues aquel que tiene ordenado su cuaderno, aquel que está al día, aquel que llega a estudiar hasta tarde, aquel que revisa materiales, ese es un estereotipo. Claro, o sea, querramos o no, al final formamos estereotipos de una u otra manera. Todos construimos estereotipos. Claro, ¿no? De esa forma, ¿no? Así es. Por otro lado, por ejemplo, acá también vemos como ejemplo, ¿no? Todo brasileño es un buen futbolista, es un estereotipo. Es un estereotipo, ¿no? ¿De qué brasileño? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a Neymar también, ¿no? En el tiene doble profesión, ¿no? Aparte de ser futbolista, también es un buen actor. Entonces, en este caso, ¿no? Pues se desenvuelve bien, es un estereotipo también, pues, ¿no? Claro, es una generalización lo que hacemos. Acá lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El trabajo duro, ¿no? Es para varones. Ahí está, ¿no? El trabajo duro es para varones. Ese es un estereotipo. Claro, como comentábamos, ¿no? Una mujer que trabaja como mecánico en un taller, entonces ella rompe con el estereotipo, ¿no? A eso se refiere. Un estereotipo, el trabajo duro es para varones. Ese es un estereotipo, ¿ya? Entonces los estereotipos se tienden a formar, se tienden a generar, a construir a partir de la forma de pensar que caracteriza a una sociedad. Así se van formando los estereotipos, ¿ya? Muy bien. Los estereotipos pueden ser positivos, como cuando en este caso pueden llegar a ser descriptivos, ¿no? Los brasileños son futbolistas, son buenos futbolistas. Como también pueden llegar a haber estereotipos negativos, pero todo estereotipo se caracteriza por una generalización. Por eso siempre hemos visto aquí que se antecede el todo. El todo es P. Claro, no todo es ESP. Toda mujer se desempeña muy bien en la casa, en la limpieza. Todo brasileño es un buen futbolista. Ya, ¿eso qué implicaría? Un estereotipo. Estamos hablando del todo es ESP. Esa es la forma en la cual se construyen los estereotipos. Pueden ser estos entonces positivos o pueden ser negativos. En un estereotipo negativo puede llegar a ser también de carácter peyorativo. Al momento de llegar a señalar, los ancianos son más lentos al trabajar. Eso, por ejemplo, vendría a ser un estereotipo negativo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el asumir, el creer entonces que los ancianos tienden a ser pues mucho más lentos al momento de trabajar, ese es un estereotipo. Ajá, no son eficientes para poder trabajar, ese es un estereotipo negativo. Pero de los estereotipos negativos pueden surgir ahora juicios individualizadores. Cuando nos centramos en alguien en particular, eso ya se vuelve ahora un prejuicio. Se le llama prejuicio porque es un juicio previo, es un juicio que elaboramos previo al conocimiento de las personas. Es una opinión previa por eso mismo, principalmente negativa, acerca de algo o alguien sin conocer las evidencias o fundamentación. Por ejemplo, si es musulmán, esa persona entonces ha de ser terrorista. Implica un rechazo emocional por una valoración negativa. Sí, los prejuicios están cargados de rechazo emocional, o sea, tiene que ver mucho, está cargado de afectividad. Sí, una emoción negativa, ¿no? Los estereotipos negativos vinculados a un caso se vuelven prejuicios, como en este caso, ¿no? Allá. Al momento de llegar a considerar toda persona de raza negra es problemática y ladrón, eso, por ejemplo, que vendría a ser un estereotipo negativo. Pero si de ese estereotipo negativo decimos, esa persona es de raza negra, seguro que ha de ser también problemático y ladrón, eso ya se vuelve prejuicio, claro, porque el prejuicio viene a ser individualizador. Eso significa que se enfoca hacia alguien en particular. Eso es lo que lo va a caracterizar, ¿no? Por supuesto. Entonces de esa manera, ¿no? Toda persona de raza negra es floja. Ya, eso vendría a ser un prejuicio, perdón, un estereotipo negativo.
Y si la amiga le presenta a su papá a un compañero de la universidad con el que va a hacer un trabajo y lo ha invitado a la casa, entonces papá dice, ay hija, pero ¿por qué eliges a ese muchacho que seguramente no te va a ayudar en nada? ¿Y por qué dices eso, papá? Es el contrario, él es el que me ha dicho para poder hacer el trabajo juntos. Además, da bastante de su tiempo para esto, para aquello, para lo otro. Entonces, ¿qué significa? Papá está siendo prejuicioso, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué? Porque se trata de alguien en particular. Entonces, de esta manera, al momento en el cual nosotros llegamos a presentar este tipo de comportamientos, se da, perdón, a través de los prejuicios. Prejuicio, ¿no? Si ella está a la moda, entonces es un buen cliente. Si está a la moda, es un buen cliente, ¿no? Ajá, ese es un prejuicio también si nos referimos a una persona en particular, claro, ¿no? Ajá, de esa manera. Entonces, si una joven va a llegar a lo mejor pues a una tienda, este varón pues la ve con ropa holgada, con polera, pantalón holgado, entonces dice, esta muchacha no va a llegar a comprar nada. Esta chica, más bien al contrario, parece que algo se va a llevar. Entonces, pues no, eso implicaría la parte de los prejuicios, ¿ya? De los prejuicios. Entonces, tienden a ver de esta manera. Prejuicios, ¿no? Si ese administrador es político, entonces es corrupto. Esto proviene de un estereotipo negativo. Claro, todo político es corrupto. De todo político es corrupto. Si ese administrador es político, entonces es corrupto. A eso se refiere. Entonces nos centramos en una persona en particular, ¿no? Los prejuicios entonces tienden a presentar, por eso decíamos al inicio, principalmente son negativos, ¿no? ¿Existen prejuicios positivos? Claro, también hay prejuicios positivos. Como por ejemplo, en qué sentido? Como por ejemplo en el caso de una entrevista de trabajo. Basta que la persona que esté evaluando llegue a ver el currículum de un joven y dice ahí Universidad de San Marcos. Esta persona dice, tú eres sanmarquino, igual que yo, seguro que has de ser responsable y bastante cumplido con tus labores. Sí, efectivamente así soy. Muy bien, el puesto es tuyo. ¿Eso qué es? Un prejuicio. Por el hecho de ser sanmarquino, ni siquiera lo conoce en el ámbito laboral, en cómo es su desempeño, pero solamente basta con que sea sanmarquino para asumir que es así. Eso también es un prejuicio. Claro, ¿no? Ese es un prejuicio, pero no es un prejuicio negativo en este caso. Claro, ¿no? Pero principalmente sí se vincula a prejuicios bajo una perspectiva negativa. Pero cuando ya se lleva a la acción, producto del prejuicio, ya el sentimiento de rechazo, llega a la persona a tomar decisiones, eso se llamaría discriminación. Corresponde al acto desigual de diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, color, ascendencia u origen étnico, como cuando se impide la entrada a personas de raza negra a un establecimiento. Corresponde a la consecuencia conductual del prejuicio. A esto se le llama consecuencia conductual del prejuicio. En este caso, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? No es un trabajo solo de hombres, lo escribe una mujer. Claro, ¿no? Discriminación de género, por género. En este caso, ¿no? No incluir a un compañero de clase en los juegos por ser discapacitado. No incluir a un compañero de clase en los juegos por ser discapacitado. Eso es discriminación. Ajá, de esa manera. O probablemente no permitir que una mujer labore por ser madre soltera. Entonces, eso es discriminación. Ya es el acto, es la decisión que se toma. El acto desigual, por eso de diferenciar, de excluir, ¿no? De restringir. Tú no, tú ustedes sí. Ya eso corresponde a la discriminación. Por eso entonces el estereotipo es una forma de pensar generalizada. El prejuicio es más bien la parte del sentimiento de rechazo, pero es individualizador. Y la discriminación es la acción, es el componente conductual del prejuicio. Claro, ¿no? Que es cuando ya se toman decisiones. Bien, muy bien chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy, jovencitos. El material también, por cierto, ya se les ha proporcionado para que lo tengan, lo puedan revisar y puedan complementar parte de todo lo que hemos ido revisando, jovencitos, con mucho cariño también, ¿no? Todo esto que se prepara para ustedes. Listo, muy bien, jóvenes, así vamos a llegar el día de hoy y ya nos vemos para la próxima semana con más novedades, obviamente, con todo ello, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces, y en su material están las claves, claro que ya les van a subir, ahí siempre se encuentran, jovencitos, ¿ya? Listo, ahora sí, nos vemos, cuídense mucho, un abrazo y que sigan teniendo una muy bonita semana. Nos vemos, jóvenes, con todos. Chau, chau.